Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, según corresponda con tu locación física. Como siempre, bienvenidos a un curso de milagros universal, un portal de luz y un espacio de transformación interior, dirigido por Jesús y organizado gracias al amoroso servicio de hermanos y hermanas de distintos países, que somos uno solo. Bienvenido a casa, hermano, bienvenido, particularmente si es la primera vez que estás aquí con nosotros. Un honor que así sea. Hoy estaremos acompañándote en el chat y en la transmisión de YouTube, la amada Dinora López desde Texas, Estados Unidos, y en la traducción mi luminosa Lili Palacios desde California. Y quien te está hablando, Juki Carrizo, desde Córdoba capital, en la República Argentina. Como siempre también, te invitamos a que enciendas tu cámara, así te incluyes totalmente en la experiencia, te unes a nosotros, fortaleces tu compromiso y te puedes mirar en el espejo de Dios tal como eres, inocente y libre. Y hoy a mí particularmente me toca el honor de por tercera vez consecutiva recibir, y que recibamos todos, a una amada maestra por todos nosotros. Además, excelente soprano, como pudimos escuchar en la introducción. Estoy hablando de Amber Spirit Force. Ella va a extendernos su certeza y su amor sobre el tema, disponibilidad y responsabilidad. Adelante, maestra, el micrófono y la sala son tuyos. This is a light portal. It's a space for an internal transformation. It's directed by Jesus, and everything falls in place thanks to collaboration of brothers and sisters from all around the world. And if there's anyone new, it's an honor to have you here. For me, it's the third time that I have the honor of attending Amber's sessions, and it's a lovely teacher. And today she is gonna offer us the topic of willingness and accountability. So, dear Amber, the microphone is all yours. Thank you, Lily. Thank you, team, for putting this together. I'm always amazed at this group, the heart. Gracias a todos, a todo el equipo que hace esto posible. A mí realmente me sorprende muchísimo el corazón que tiene este grupo. Do you realize this gathering has been going on for days? Y nos damos cuenta de que esta reunión, este encuentro ha estado ocurriendo por días y días. I've been feeling you gathering and Jesus, the great shepherd, pulling in. Yo estoy sensible y he podido sentirles a ustedes que se reúnen constantemente, consistentemente, y cómo Jesús, nuestro pastor, los ha estado reuniendo y trayendo, juntándolos. Yes, time is our servant as the holy instant is being offered to us. El tiempo realmente está a nuestro servicio mientras el instante santo se nos ofrece. Time is like this pen. We think it goes
linear. El tiempo realmente es como este lapicero. Nosotros creemos que se mueve de manera lineal. But that's time. All happening now. Pero realmente esto es lo que el tiempo es y está ocurriendo todo el tiempo al mismo tiempo. You, through your willingness, have called this moment to you. Tú, con tu disponibilidad, has llamado hacia ti este momento. You are tired of being the seeker. Estás harto de ser un buscador And you have agreed to be here in this moment to be found. y has estado de acuerdo, acordaste a venir a este momento para hacer la respuesta. Enough suffering. Suficiente con sufrimiento. Enough trying. Suficiente de intentarlo. Beloveds, let your mind rest in your heart. Amado mío, amada mía, permite que tu mente descanse en tu corazón. Come with me on a little guided journey. Ven conmigo en un viajecito cortito, hermoso, Into our vastness. into Our vastness. para que te adentres conmigo en nuestra amplitud. Close your eyes, if you will. Cierra tus ojos si se siente bien para ti. And let breath take us into surrender. Y permite que la respiración, el aliento, nos lleve a rendirnos. Deep in your belly, like a baby breathes. Abre tu vientre, tu barriguita y deja que respire igual como respira un bebé, Innocent and free. inocente y libre. Effortless. What? Effortless. Sin ningún esfuerzo. Be the great receiver of this breath which the Father gives you. Sé el gran receptáculo de este aliento cuando nuestro Padre te respira. You are being spirited. Tú estás siendo espiritualizado. For in Aramaic, breath and spirit are the same word. En arameo, la respiración y el aliento son una y la misma palabra. Let go. Suelta. Let her teach you who you are. Permite que te muestre quién eres en verdad. How distant time feels here. ¿Cómo sientes el tiempo mientras estás aquí?
On your out breaths, flow gratitude to complete the breath. Cuando te abres a sentir completa gratitud al poder completar la respiración. In the holy silence, the inner voice speaks. Cuando hay un silencio santo, la voz interna empieza a hablar. Feel the sweetness of now. Siente la dulzura que hay en este momento. Tell body servant it can relax. El cuerpo se pone al servicio y se relaja. This journey is about feeling, not learning about, but feeling it. Este viaje se trata de sentir, no de aprender ni acumular, sino de sentirlo. Feel each point of light that is your brothers and sisters. Ese punto de luz que son tus hermanos y hermanas. Feel the web of love weaving you. Siente el tejido del amor envolviéndote Into the light of the world. y que te lleva y te jala hacia la luz de tu corazón. And now as we prepare to return to the Zoom room, Y te vas alistando y preparándote para regresar a esta sala de Zoom. stay as presence. Y regresas como presencia en él. Mind resting in heart. La mente descansando en el corazón. And when you are ready to play again as quarks and atoms and places and times, Cuando estés listo, entonces listo para regresar al juego de las formas, puedes abrir suavemente tus ojos. open the eyes of this dream space. Abre los ojos a este espacio ensoñador, But stay awake. pero mantente despierto. Feel the belly so soft. Y siente tu barriguita tan suave. Feel the heart so pure. Siente el corazón tan amplio. This thing called time Esto que nosotros llamamos tiempo. You think you created the small self millions of years ago. Creíste tú que habías fabricado, creado ese ser pequeño hace miles de millones de años. In that innocent mistake where we forgot to laugh. En ese error inocente en donde se nos olvidó reírnos. But it's now. There's only now. Pero ahora solo existe el ahora. Stop recreating yourself, the small self. Deja de estar recreándote a ti mismo una y otra vez. Why would you want an individuated self separate from love and your Father? ¿Por qué ibas a preferir, a desear un ser individual separado de tu Padre, separado del amor?
It's insane. Eso es locura. So you get to choose each now. Who will I serve? Tú tienes el poder de decidir en cada ahora, a quién quieres servir. Love, or the call for love. There's only love. Puedes servir al amor o a un pedido de amor. Solo hay amor. Where is your willingness? ¿En dónde está tu disposición? Call upon it now. Taste the thought form and feeling that is willingness. Quiero que la llames en este momento. Llámala en tu interior y piensa la forma que tiene esta emoción de la disponibilidad. It's soft and without resistance. Suave y sin resistencia. It's easy and restful. Descansa y es dichosa. Now feel separate. Feel the Ahora. energy, the thought form of I'm separate. Quiero invitarte a que la compares y sientas el pensamiento de la forma de la idea de separación. La textura, ¿cómo se siente? Feel the difference in body Siente. servant. Siente la diferencia en tu propio cuerpo que está al servicio. When you believe in a separate self, the mind is split. Cuando tú crees en un ser separado, la mente está dividida. When you come back to love, Cuando regresas al amor, the mind is whole, Christ's mind. la mente se vuelve íntegra de nuevo, es la mente crística. So if your willingness is to choose only love, Entonces, si tu disponibilidad hacia donde te mueves es elegir únicamente al amor, gut and bone deep, eso va a entrar profundo, tired of suffering, suficiente con sufrir, tired of the dance between ego, Christ, ego, Christ, ego, Christ. Oh, cansada de ese baile entre el ego y el Cristo, el ego y el Cristo, el ego y el Cristo. ready to be found. Por fin disponibles y listos para que se nos encuentre. Willingness, Can you repeat that? willingness. Disponibilidad. Every obstacle to love you put there throughout all your incarnations. Cualquier y todo obstáculo que fuese una interferencia entre tú y el amor, fuiste tú mismo quien lo puso a través de todas tus encarnaciones. You wrote a script so powerful that you found A Course in Miracles and you knew it was home. Tú escribiste un guión poderoso que incluiste el curso de milagros y lo reconociste como tu camino de regreso a casa. The free will the Father gave you, so precious.
Ese libro albedrío que tu padre te dio, que es precioso, es un tesoro. The one offering worthy of the altar. Que es el único ofrecimiento que te mereces. To go within and lay the will that the Father gave you back at his feet. De ir allí a tu interior y tomar tu voluntad, tu disponibilidad y ponerla, devolvérsela, regresársela al altar a tu Padre, llevarla allí. Are you ready? Are you done with the old toys? Te pregunto, ¿estás lista? ¿Estás listo? ¿Ya tuviste suficiente con los viejos juguetes? Bien. Now. It's always now. Y debe hacerse esa decisión ahora. Siempre es ahora en donde se toma. Accountability. Responsabilidad. I and I alone have done this to myself. Yo y solo yo me he hecho esto a mí misma. I have created the stories of suffering. Fui yo quien se inventó las historias que cuento de sufrimiento. And there's only one response to the dream. Hay una única respuesta al sueño. Let go. Suelta. Why is it so hard for us to let go? ¿Y por qué se siente como tan difícil para nosotros el soltar? Because we still have an idea of ego's God, ego's version of God. Porque nosotros aún conservamos una idea de la versión que nos ofrece el ego acerca de Dios. If I give my life to God, Le entrego mi vida a Dios I'll lose everything I love and be broke and dead. y voy a perderlo todo. Le entrego todo a Dios y voy a perderlo todo. Voy a ser pobre y me voy a morir. So the small self is afraid. Entonces, ese ser pequeñito de nosotros tiene miedo. When you no longer choose shame, guilt, or fear, Cuando tú ya no prefieres elegir la vergüenza, el miedo y la culpa, then what do you do with this small self? ¿qué te queda por hacer con ese pequeño ser? You behold it with Christ's eyes. Lo contemplas con la mirada de Cristo. You hold it till it stops having a tantrum. Lo cunas o lo contienes a esa parte tuya hasta que deja de hacer la pataleta. Like a little child. Como un niño o una niña pequeña. What a different way not to resist. No te resistas. No te resistas. Christ, Jesus, our way shower. Cristo, Jesús, nos muestra el camino. Resisted nothing. Y es, no hagas nada. And he resisted nothing because he knew it was nothing. Perdón, era, no resistas nada. Y él lo pudo hacer él mismo. No resistió porque sabía que era nada.
Stay as presence. Tú mantente en presencia. The Sé dream is- presencia. Yes, the dream is not you. El sueño no es lo que tú eres. The dreamer is not you. El soñador tampoco eres tú. When we breathed together, Cuando nosotros respiramos al unísono, juntos, and beheld each other as points of light, y nos contemplamos los unos a los otros como si fuésemos puntos de luz, we are each other's salvation. nos convertimos en la salvación del otro. Behold, at my hand you live. Mirad que bajo mi mano tú vives. For what I see in you, I know myself to be. Porque lo que sea que yo vea en ti, eso va a confirmar lo que yo creo ser. Do you feel the oneness? It's all a play. ¿Sientes la unicidad? Porque todo esto es solo una obra de teatro. Take a bow. You were a magnificent actor. Repeat that, Amber. Take a bow. You were a magnificent actor. Si te das cuenta, vas a ver de que tú has sido un actor, una actriz magnífica. Now exit stage left. Ahora es hora de salir del teatro. Sal, la salida está señalándonos para la izquierda. Sal. It is a choice through your willingness and accountability. Es una elección que tomas desde tu disponibilidad, tu voluntad y tu responsabilidad. To be the truth. Pero mantente y sé la verdad. To embody it. Tú incorpórala a tal punto que sea con lo que te identificas y lo que representas. Just check in with body servant for a moment, as it Chequemos un feels it's momento. under new management. Ajá. Chequemos un momento con este servidor, el cuerpo. Chequemos porque está bajo una nueva administración. Can you feel the sparkles of light wherever you look? The tree that is the real tree. ¿Acaso ya puedes ver destellos de luz por todas partes? ¿Puedes ver la luz en el árbol, en el verdadero árbol? Can you look in these little squares and see that your brother has come to save you? ¿Acaso puedes mirar a los hermanos y hermanas que aparecen en estos pequeños cuadritos y darte cuenta, reconocer que se han presentado aquí para salvarte? Can you fall to your knees in wonder? Si de verdad te das cuenta, caerías de rodillas maravillado. At the daring and glorious plan of our Father. Can you repeat that, Amber? At the daring and glorious plan of our Father. El plan de nuestro Padre, tan valiente, tan lleno de valor y de amor. I will hide them in each other. Que nos tenemos los unos a los otros. Where they'll be safe.
Y en mi hermano estoy a salvo. And when their choice for vision comes, true vision, Y en esa unión llega la oportunidad de elegir una visión verdadera. they will see. Y They will see. podremos ver. Thank you for being my salvation. Gracias infinitas por ser mi salvación. The beholder is the Christ. Nos contemplamos. Sit, stay, Can you repeat that? sit, stay, Again. sit, stay. Ok. Es como cuando nos están amaestrando y le decimos, siéntate y quédate. Hmm. You are the choice point. Tú eres ese punto en donde se toma la decisión. You're creating it all. You're creating it all. Tú lo estás creando todo. What will you choose? ¿Qué es lo que vas a elegir? Stop the projecting. Detente, deja de proyectar. Bring everything home. Trae todo de regreso a casa. Tráelo, intégralo. Then you will be living as the Christ. Al hacer eso vas a poder vivir entonces como el Cristo. Not learning about it. Y ya no más tratando de aprender acerca de ello. That's when you could throw the book away. Ese es el punto en donde puedes tirar el libro. Because you are the living book. Porque eres tú el Cristo viviente. Do you feel what a powerful place this is? Y puedes sentir lo poderoso que es este lugar. No more blaming anyone else or anything or any event. Ya no vamos a echarle más la culpa a nadie, a nada, ni a ninguna circunstancia. You take your place Tú as holiness. tu lugar. Toma tu lugar, que es el de la santidad. Then all that you do is holy. Y todo lo que hagas desde ese lugar, santo es. The doing rises out of the beingness. El hacer desde allí surge a partir del ser. You could be a bathroom attendant handing out toilet paper. Tú puedes ser lo que seas, estar de limpiar un baño y pasar rollitos de papel higiénico. And it's as powerful as the Pope. Y si estás habitando tu ser,
Eres tan poderoso como el Papa mismo. The light. Cuando Suffering melts. Suffering melts in your presence. Cuando estás en tu ser, el sufrimiento se derrite en tu presencia. All things are returned to wholeness. Porque todo se le devuelve a la santidad. The chooser is still part of the ego mind. Esa parte de ti que elige, el tomador de decisiones, todavía hace parte del sistema de pensamiento del ego. Because the Christ is beyond choice. Porque el Cristo está por encima de tener que elegir. So allow the chooser to be Permítele made holy. que esa parte tuya que toma las decisiones se convierta, permítele ser santa. Yes, you are lifted out of the split mind into verticality. Se te eleva en esa decisión de ser santo, se te eleva a ti y se te alinea verticalmente. Now the chooser is Christed. Now the chooser is. Christed. Christed. Ahora, el que toma la decisión, Cristo es. And presides in perfect harmony with Father. Que reside en una armonía perfecta con el Padre. Blessing all who come into your circle. Bendiciendo todo y a todos los que vienen dentro de tu círculo. Christ is looking out through your eyes. Cristo es quien está mirando a través de tus ojos. Your hands and your feet are His. Tus manos, tus pies son suyas. And the peace of God is yours. Qué bien se siente la paz de Dios. This journey of grace and mercy. Este viaje de gracia y de misericordia. Can be right here, right now, in this holy instant. Aquí mismo, en este instante santo. Leap, my loves. Saltemos, salta, amor mío, salta. Just feel what this feels like. Confía en cómo esto se siente. To be the presence of God. Vamos ante la presencia de Dios mismo. Know that's all that you are. Y eso es todo lo que tú eres. Do you feel the sweetness?
Sentimos esa dulzura. Mm. I feel complete. Are there questions or comments? Para mí se siente completo. Lo abro a preguntas, comentarios. Si hay algo, Uki o Dinora. Por ahora, lo que estamos viendo en el chat, amadas mías, son muestras de agradecimiento, ¿no? Deslumbrados los hermanitos de YouTube con la paz, la belleza, la luz de Amber. María Laura desde YouTube dice, qué hermosa maestra, gracias. Miguel Libre, desde Miguel Libre UCDM, pero qué bonita eres, cuánta luz. Y acá estábamos intercambiando unos mensajes de bienvenida y amor con Benja, que es el más chiquito de todos nosotros, que está ahí, y que de nuevo nos brinda la posibilidad de verlo. Todo su amor y su luz a este maestro de Dios jovencísimo. At this time, Amber, just like a lot of expressions of love, this is streaming live also in YouTube, and brothers and sisters have written comments on how beautiful you are, how gracious you are. Miguel, Maria Laura, they talk about the light that you extend, that they feel. And then Huki was mentioning that we also have in this space Benjamin. Benjamin has been with us for a couple of years. He's the youngest of our brothers here, and he was just greeting everyone also. And right now, just expressions of love. And let me just make sure if there's any questions, I'm gonna invite them to see if there's anything they want to ask. Entonces, si alguien tiene algo en el corazón, si alguien necesita ayuda con algo o una pregunta, este es un buen momento que tenemos la disponibilidad de Amber para contestar, así que damos un momentito si hay alguna pregunta antes de cerrar. Just 1 second. Just comments, Pilar expressing thanks for all the love that she's feeling at this time. She loves you. Oh, thank you. Oh, there's a question. Astrid. So let me... Bien. ¿Quieres leer la pregunta de Astrid, Huki, primero en Idioma, español? claro. Astrid pregunta, ¿cómo experimentas la frase el mundo no existe? Amber asks, Astrid. Astrid asks, how do you experience the phrase, the world, there's no world? Thank you. Just now, in this whole hour, I have given you the how. En esta hora, gracias por la pregunta. En esta hora yo te he ofrecido el cómo. The how is to rest in presence. El cómo es descansar en tu presencia, en la presencia. To zoom out enough to see the play. Y en ese descanso en tu ser, te puedes casi que extraer y mirar desde arriba esta obra de teatro. When Jesus says it's not real, it's because it's not infinite, eternal, part of our true nature. Cuando Jesús dice que no existe, que no es real, Él se refiere de que no es infinito, eterno,
no es a la semejanza de nuestra naturaleza verdadera. It only feels so real because these 5 senses were only made for this dimension. Solo se siente así de real, es porque estos 5 sentidos son tan densos y solamente se fabricaron para poder interactuar en esta dimensión. He is teaching us to see through the veils. Jesús nos está enseñando para que podamos aprender a ver a través del velo. And has given us the truth that we might rise and as he did. Y nos ha ofrecido toda la verdad para que nosotros nos podamos resucitar, levantar, como Él lo hizo. As we learn to see the world as a children's story. Y desde allí aprendemos a ver al mundo como si fuera un cuento que se lee a los niños. There comes a time in the ripening of us on the vine of life to set the book aside. Y llegará un momento en el tiempo de que completamos el trabajo. Hay una madurez en nosotros de la experiencia, de la verdad, y pondremos el libro al lado. That time is now. It's always now. Y ese momento es ahora, porque siempre es ahora. Have I answered your question, brother? Y Astrid, ¿cómo sientes mi respuesta? ¿Te contesté? And while we learn about that also, Amber, Astrid says, yes. Yes. Feeling Gracias, your wave of Astrid. joy. Y there's another one from YouTube, from Miguel. Miguel Libre, de Uncursodemilagros. He is asking, how do I put myself like in a willingness? How do I get to willingness? Perdón, and just I'm going to read it in Spanish too, sorry. Desde YouTube, perdón, Juki, desde YouTube, Sí. tú la quieres leer, perdón. Sí, no, la voy a leer tal cual está. Si me das un minutito. Pregunta Miguel Libre, ¿cómo me hago dispuesto? Eso es lo que hice literalmente, no entiendo muy bien. Okay. El tema de la clase de esa disponibilidad. Okay. So how do I get to that place of willingness? What a beautiful question. Qué pregunta más hermosa. By asking what you just did. Y lo que puedes hacer es hacer esa misma pregunta, lo que acabas de hacer, ¿cómo a tu ser? ¿Cómo me dispongo? You're halfway there, brother. All what was needed was willing to be willing. ¿Ah? Ya casi estás allí, mi hermano, porque lo único que necesitabas era esa disposición para estar disponible. Now you let go and let God do his half. Ahora tú sueltas, porque ya tienes ese deseo de estar disponible, tú sueltas y entregas las llaves a Dios. Permites que Dios dirija. Yes, the small self can go no further. Tu ser pequeñito ya no puede avanzar más. Hasta ahí llegó. Now we sit and rest in trust that spirit takes us. En este punto nos sentamos, nos aquietamos, nos silenciamos y nos confiamos
en la mano del Espíritu que nos va a orientar. This is a sacred time. Don't rush. Este es un momento sagrado. No te apresures. There is waiting with no waiting. Hay una espera que no implica esperar. You get to give our Father the gift of your faith. Tú le puedes pedir al Padre el regalo de tu fe And just watch for the miracles. y te va a dar todos los dones, todos los milagros. And thank you for saving us all. Y gracias por salvarnos a todas y a todos. Every stage of the journey has its beauty. Cada estación del viaje tiene belleza en sí mismo. You are ripening on the vine of life. Tú estás madurando en el viñedo del amor. You can't pluck yourself. Y no puedes extraerte a ti misma. Let God pluck you when you're right. God. Ok. Deja que Dios te saque cuando ya estés maduro. Thank you. Gracias. There's another question in YouTube. Acá hay una, sí, tenemos una pregunta más desde YouTube. Me das un segundito. Albert Speak pregunta: ¿cómo lidiar con la decisión de los demás? ¿Lo que piensan los demás de nosotros es nuestra proyección? So, a brother from YouTube is asking, how do we deal with the decisions of others that others make? And there's a second part of that question. Is it what others think of us, our own projection? Yes, there are no others. Hermano, no hay otros. Claro. Everything you see out there is what you put there. Todo lo que tú ves aparentemente allá afuera es lo que tú pusiste allí. How do you feel about yourself? ¿Cómo entonces te sientes tú acerca de ti mismo? Behold the wonder of your own glory as the child of God, and you will have nowhere else to look. Mantente en experimentar tu propia gloria como hijo de Dios y no necesitar ir a buscar nada afuera. You are the light of the world. Thank you. Tú eres la luz del mundo. Gracias. Hay una preguntita más de Amor y Gratitud en español que dice: ¿cómo ver los deseos desde el curso? Pareciera que no hay diferencias en la mente y salen como impulsos de sexo, hambre o de cualquier acción. ¿Cómo conciliar con la no resistencia? One father is asking, how should we see or look at the idea of desire from the course perspective? It seems
that there is no difference in the mind. And let me see, pareciera que no hay diferencias en la mente. It seems that there is no difference in the mind, and they come out as like impulses, like sex, hunger, Mhm. or other type of, action. Getting how to reconcile that reconcile it with not resisting it. Ah. Beautiful, beautiful question. Hermosa pregunta. Yes, there's a process of relinquishment. Hay un proceso de abandonar, de soltar, de entregar. When you perceive the miracle impulse come through as pure life, Cuando tú percibes correctamente ese impulso milagroso que tú describes como deseo, sube como pura luz, como luz pura. that's good and natural. Es bueno, es natural. But when it hits our filters and beliefs, Yes. Pero el problema reside cuando esa experiencia que estás teniendo, que es natural, se choca con los filtros que tenemos de creencias, de moralidad. instead of the desire continuing on to the Father, Son, Father, Son, Father, Son, it gets distorted. Y en vez de ese impulso milagroso que si le dejases moverse naturalmente iría del Padre al Hijo, del Hijo al Padre y del Padre al Hijo, cuando entra esta percepción lo distorsiona todo. It gets hijacked by ego. Y te secuestró el ego. But the witness gets stronger and stronger to see what's happening. Pero en este entrenamiento en el que estamos, el observador, el que es un testigo de lo que ocurre en tu mente, se pone más y más fuerte, más y más fuerte y se pilla la dinámica que está ocurriendo. And it begins to be funny. Y termina volviéndose casi gracioso. Because you see what's happening and you get so happy that you get to choose again. Porque empiezas a ver, a darte cuenta de lo que está ocurriendo. Y eso, al darte cuenta, te pone feliz porque sabes de que vas a poder elegir de nuevo. And the joy of returning again and again to Christ's mind. Y da mucha dicha cada vez que regresamos y regresamos y regresamos una y otra vez a la mente crística. Makes it all worth it. Y el regresar hace que todo haya valido la pena. Because we get stronger, stronger. Porque en este ejercitarnos nos volvemos más y más fuertes. Until nothing moves us. Hasta que hay un momento de certeza en donde somos inamovibles. Just keep surrendering. What? Just keep surrendering. Tú continúa rindiéndote. There is nothing that Holy Spirit will not use for your awakening. No hay nada que no pueda el Espíritu Santo usar en beneficio de tu despertar. Until the Todo se usa. entire universe is conspiring on your behalf.
hasta que llega un punto que el universo completo está conspirando para favorecerte. In the flow. En ese fluir. Yes. Thank you for the great question. Gracias por la pregunta buenísima. There's something before. Someone was curious as why do you call yourself Spirit Horse? I traveled wherever I could over the decades of the stream to find pathways. To find. Pathways to spirit. Yo viajé y he viajado por décadas a diferentes lugares en este contexto del sueño y he viajado diferentes caminos buscando el que me llevaba al espíritu. Horses gave themselves to me. Y en este camino el espíritu del caballo se me ofreció. They taught me about power and grace and freedom. Y me enseñó acerca de poder, de la gracia y de la libertad. Once I stopped telling them what to do. Y me dieron este regalo una vez que yo dejé de decirles qué debían hacer ellos. I was working with a native tribe who named me. Estaba haciendo un trabajo profundo en una tribu indígena y en el trabajo el maestro de la tribu me asignó este nombre. They had not even seen me with a physical horse, but they saw horse. Ellos nunca me habían visto con un caballo en la forma, pero vieron que mi espíritu era el de un caballo. Everything teaches us. Todo, si lo permitimos, nos enseña. Horse, not horse. Caballo, no un caballo. And I love curiosity. It will get you far. Pero me encanta la curiosidad. La curiosidad te va a llevar muy lejos. Pregunta, cuestiona. We will learn to have eyes full of wonder. Porque así vamos a aprender a tener una mirada que se llena, que se maravilla, que se sorprende. Oh, how I love you. And just messages telling you, yeah, you're gracious, beautiful. Thank you for inviting her here. Thank you, Amber, for your sweetness and gentleness. Yeah, lots of things, Amber. Thank you. Oh, Matika raised her hand. Maestra, quiero decirte que estoy feliz, pero te miro y lloro porque puedo ver como a Cristo. Estoy muy feliz, pero me conmueve tu presencia tremendamente. Gracias infinitas. Gracias. No pienso nada, simplemente estoy conectada contigo y siento eso que me conmueve tremendamente. Te agradezco infinitamente. Gracias.
Yes. I'm full of joy, Amber. I'm crying because I experienced your presence as Christ. And it just really moves me to tears, the presence that you have. And even I'm not thinking about anything specific, just joining you, it really moves me. So I'm very, very grateful. I love you. Thank you, Holy Sister. I join you beyond all words. Hermana Santa. Yes. Gracias, mi hermana Santa. Do we feel complete? Entonces yo siento que nos sentimos completos, ¿cierto? Que se ha completado. Yes. I thank every glorious heart here. Oh my. Le agradezco a cada uno de sus gloriosos corazones, todos los que han venido a esta cita. Gracias. Thank you. Bueno, maestra. Yo voy a hacer mías las palabras de Martita Echeverri. Creo que lo que ella dijo es lo que todos pensamos y sentimos en este momento. So I just want to join what Martika expressed to you, Amber, because I believe that it encompasses all of us, what we all think and feel towards your presence and your teaching. Thank you. Thank you, mi amors. We're awakening together. Our Father. And Amber, the brother, I don't know if you have it in gallery, Hijo de Dios, he's like in charge. Basically, he helps to keep this space, and he worked to create the space. So he's the one inviting you every time we invite you, and he's telling you that your presence here is precious, and that your teaching has a lot of wisdom in it, and it's a holy instant, and everything is a gift, what you offered us. Thank you, Hijo. Thank you. Gracias. Gracias, Hijo de Dios. Muy bien. Mis amadas Dinora y Lili, como siempre, gracias por este servicio tan impecable. A los amadísimos hermanitos y hermanitas de YouTube, todo nuestro agradecimiento. Y si quieren cantar y bailar un rato con nosotros, los invitamos aquí a la plataforma de Zoom de UCDMUniversal. Quiero Le digo recordar... eso a Amber para que ya, perdón. Sí, And mi so amor. now we're closing, Amber, and thanking everyone that attended. And after this, we're gonna play some music, a little bit of like what we call a light session. So anyone that's interested can stay as much as they want and join us in this light session. And everyone is invited to open the camera and stay with us. Thank you, Amber. Thank you. Gracias. Y ahora sí, mientras sigue entrando gente, calculo de YouTube, te recordamos nuestros espacios. Todos los días a las 7 a.m. tenemos la enseñanza práctica de la lección del día, y esta semana tenemos la bendición de tenerla a nuestra amadísima Lili, que está aquí traduciendo para nosotros, y al poderoso maestro Héctor Cañón. Así que yo diría que es una cita imperdible. De martes a sábado a las 10 a.m. y a las 7 p.m.
Y los domingos a las 10 a.m. tenemos clases, enseñanzas con maestros invitados de todo el mundo. Y te invitamos a nuestro nuevo espacio, que es el taller Conociendo un curso de milagro, que van a llevar adelante Luz Ortiz Urpi y el maestro Jorge Becerra. Los lunes a las 3 p.m. por nuestro canal de YouTube y el jueves a las 2 p.m. por Instagram. Y recordemos que todos estos horarios son en hora de Colombia. No te los pierdas. Y ahora sí, te invitamos a que enciendas tu cámara y nos acompañes en esta meditación activa que va a tener música variada, bonita.